Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud y la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación Shock Séptico Neonatal. Estará a cargo de la doctora Ana López Vázquez, especialista en pediatría, subespecialista en neonatología del área de cuidados críticos del neonato del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Queremos recordarles, pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom, como desde el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Doctora Ana López Vázquez, es un gran honor tenerla con nosotros. Bienvenida. Adelante. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y esta tarde el tema que voy a exponer es shock séptico. Soy médico asistente de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Bartolomé. El tema a exponer hoy día es shock séptico neonatal. Como primer punto es hablar del shock séptico. La causa predominante del shock en todos los recién nacidos es la sepsis, ¿no? 1 millón de muertes de los neonatos en el mundo cada año suceden debido a la sepsis e infecciones severas. La sepsis puede progresar a un shock. Su incidencia, si bien no es desconocida, pero algunas literaturas mencionan de 1.3% de neonatos con una alta mortalidad, sobre todo en los prematuros extremadamente bajo peso al nacer. La mayoría de los ensayos de eficacia y seguridad de los fármacos en el shock séptico se han desarrollado en adultos, en pacientes pediátricos, y muy poca evidencia hay sobre la disponibilidad de los recién nacidos, y sobre todo los recién nacidos prematuros, ¿no? Entonces, muchas de las guías que hablan de lo que es shock séptico son extrapolados más de las guías pediátricas. Para empezar la exposición de shock séptico tenemos que saber qué es la oxigenación tisular. La oxigenación tisular es el equilibrio entre el transporte de oxígeno y la extracción y el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, este equilibrio va a estar dado por un flujo sanguíneo tisular. Este flujo sanguíneo tisular va a depender del gasto cardíaco, de la resistencia vascular sistémica. Y también el transporte de oxígeno también va a depender del contenido arterial del oxígeno, y esta a la vez de la hemoglobina, de la saturación de oxígeno y de la afinidad por el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tengamos un paciente en shock, no solo va a depender de lo que es el flujo sanguíneo, sino también ver el contenido el transportador de oxígeno, ¿no? Que es la hemoglobina. Por lo tanto, la relación que hay entre el transporte y el consumo debe estar en un valor óptimo, ¿no? Debe llegar, el valor óptimo no debe caer bajo este valor que nos llaman un valor de transporte crítico menos de 5. Cuando la oxigenación tisular está por encima de este valor de transporte crítico de 5 a 10 mililitros por kilo minuto, la oxigenación, el transporte de oxígeno que llega a las células y el consumo va a ser constante debido a la extracción que se dan del oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, cuando cae por debajo de el transporte de oxígeno, cuando cae por el valor crítico, entonces es ahí donde el consumo y la extracción de oxígeno cae. Entonces las células empiezan a tener un estado hipóxico. Lo que debemos tener es que siempre el transporte de oxígeno va a estar en relación al consumo de oxígeno, ¿no? Si este cae, no va a haber condición de extraer el oxígeno y por lo tanto el consumo de oxígeno va también a ser decreciente. Entonces, ¿cómo vamos a monitorizar tanto el transporte y el consumo de oxígeno? Bajo la saturación venosa de oxígeno en sangre central, que debe ser más del 70%. Quiere decir, este monitoreo se da a nivel auricular, donde la saturación de oxígeno de sangre venosa, una vez que ha recorrido todos los tejidos, llega a nivel de la aurícula, ahí debería tener, el valor óptimo es mayor de 70.
esto es muy importante porque la monitorización posterior por el monitoreo ecográfico va a ser mediante estos sistemas de monitoreo, ¿no? Entonces, independiente de la causa de disminución del transporte de oxígeno, los mecanismos de compensación son: para elevar la oxigenación, ¿qué hace el sistema respiratorio? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y por ende la presión intratorácica, y el paciente va a estar con taquimia y se va a manifestar el distrés respiratorio, ¿no? También para mantener, cuando hay un bajo transporte de oxígeno, el mecanismo de compensación va a ser el aumento del gasto cardíaco, va a aumentar la contractilidad, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la resistencia vascular periférica. Entonces, decimos que el shock se caracteriza por un desequilibrio entre el transporte de oxígeno y el consumo de oxígeno, ¿no? Si esto está en un desequilibrio, lo que se va a dar lugar a una hipoxia tisular. Entonces, sabemos que el sistema circulatorio es muy importante, es crucial para mantener el oxígeno y los nutrientes, ¿no? Una hipoperfusión, una hipoxia va a llevar a un decreciente de oxígeno y de nutrientes, y por lo tanto no se va a llevar a cabo el metabolismo celular y va a haber mayor depósito de sustancias tóxicas y la célula empieza a ser disfuncional, ¿no? Y llegar hasta la muerte. El shock pasa por tres fases, ¿no? La primera fase es la fase de compensación, donde se activan los mecanismos neuroendocrinos, se activan el tono vasoconstrictor simpático, y esto va a dar lugar a una redistribución de flujo sanguíneo que va a extraer el oxígeno de tejidos periféricos para poder llevar a tejidos de alto consumo de oxígeno, como es el cerebro, corazón y las glándulas suprarrenales. Asimismo, también otro mecanismo de compensación es mantener el transporte de oxígeno, donde va a haber, disminuye el gasto cardíaco y de una manera empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. También para mantener el mantenimiento de la presión arterial aumenta la resistencia vascular, ¿no? Otro mecanismo de compensación en la taquimia empieza a aumentar la ventilación alveolar, asimismo también la presión alveolar al final de la expiración. El paciente empieza a presentar quejido y aumenta la extracción periférica. Al aumentar la extracción periférica, ¿no? Se disminuye el consumo de oxígeno. Entonces, cuando en una primera fase vemos ahí un periodo de compensación, en donde los mecanismos neuroendocrinos y simpáticos se activan y el paciente empieza a dar manifestaciones clínicas como es la taquicardia, la presión arterial no se modifica, ya empieza a tener taquimia, ¿no? Hay un leve signo de mala perfusión, ¿no? Eso es en la fase de compensación. En la fase ya de descompensación, es una fase ya donde hay una hipoperfusión, una hipoxia, ya hay, acá ya se evidencia ya lo que es la acidosis metabólica, ¿no? Hay bajo gasto cardíaco, ¿no? Donde se va a manifestar con liguria, hipotensión, bajo nivel de conciencia, y asimismo también ya al ver mayor extracción de oxígeno, ¿no? La saturación de oxígeno venoso y el transporte de oxígeno también ya se pone en una fase crítica, y donde pues una célula mal perfundida, mal oxigenada, pues lleva a activar la fase anaeróbica y por ende pues se eleva lo que es el lactato y llevando a la muerte celular, pasando a la tercera fase, ¿no? Para entrar ya en el tema, tenemos que saber ciertos conceptos, ¿no? Tenemos la conferencia del Consenso Internacional sobre la Sexo y Pediatría en el 2005, donde incluyen acá a los recién nacidos a términos, a los recién nacidos términos mayores de una semana a un mes,
también a lactantes y a prematuros, ¿no? Bueno, primero tenemos que definir qué es el CIR, ¿no? Todos sabemos que el CIR es una respuesta inflamatoria sistémica donde va a incluir ¿no? Va a incluir cuatro criterios, de los cuales dos deberían estar presentes, que es la temperatura y el encuentro leucocitario, ¿no? Hablamos la temperatura en una respuesta inflamatoria mayor de 38.5 y una hipotermia menor de 36. La taquicardia está definida con una frecuencia mayor de 180, ¿no? En ausencia de ciertos estímulos dolorosos, drogas, dolor que estimula al paciente de que se esté elevando, ¿no? Uno tiene que descartar que estén estímulos estimulando la elevación de la frecuencia cardíaca. Una vez que uno descarte, si la frecuencia cardíaca está más de 180, este paciente está con taquicardia y riesgo de la respuesta inflamatoria, ¿no? Y el otro es la bradicardia, también definida como la frecuencia menor de 100, ¿no? También en ausencia de estímulos vagales. El otro criterio que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia respiratoria, que es, el rango va de más de 40 respiraciones por minuto, ¿no? O que tenga un proceso de distrés respiratorio y que requiera alguna asistencia respiratoria, ¿no? En ausencia, sí, de enfermedades neuromusculares o que esté este paciente recibiendo algún tipo de analgesias. Y el cuarto criterio para la respuesta de CIR es la elevación de los leucocitos, más de 19.000, ¿no? O menor de 5.000. Y con un recuento de células inmaduras más del 10%, ¿no? Como vemos en esta tablita, ahí vemos los valores de frecuencia cardíaca de 0 a 7, menor de 100, y los valores van de menor de 100 bradicardia y mayor de 180 es taquicardia, ¿no? Las respiraciones son mayor de 50, también habla del encuentro de las células leucocitarias mayor de 34.000 y la presencia histórica de menor de 65.000. Este cuadro sobre todo le he puesto para que veamos los rangos de la frecuencia cardíaca y respiratoria y el encuentro leucocitario, ¿no? Bueno, la otra definición que tenemos que tener en cuenta que sigue lo que es la sepsis. Después de un CIR hay una respuesta a lo que llamamos la sepsis, ¿no? La sepsis viene a ser, es un CIR en presencia de una infección sospechada o probada, ¿no? Ya sea que tengamos hemocultivos positivos y si no tengamos hemocultivos positivos, es la clínica, es la respuesta inflamatoria que está presente en el recién nacido, ¿no? Y la sepsis severa, bueno, ya es la sepsis más uno de los siguientes criterios, ¿no? Entre ellos, la sepsis severa, lo que tenemos que tener en cuenta es la disfunción cardiovascular o un distrés, o un proceso de distrés. A esto se le puede asociar también 2 o más trastornos orgánicos, ¿no? Y el shock séptico por sí es la sepsis más disfunción cardiovascular, ¿no? Entonces, entrando a lo que es el tema del shock séptico, definimos al shock séptico como la sepsis asociada con disfunción cardiovascular sostenida a pesar de la administración de bolos isotónicos, ¿no? De mayor de 40 mililitros por kilo en 1 hora. ¿A qué llamamos disfunción cardiovascular? La disfunción cardiovascular puede estar asociada a una disminución de la presión, ¿no? El paciente empieza a tener hipotensión, está por debajo del percentil 5 para la edad, o la sistólica está por debajo de menor de 2 desviaciones estándar para la edad, ¿no? O también una disfunción cardiovascular lo podemos encontrar a este paciente con necesidad de fármacos vasoactivos para mantener la presión arterial en rango normal, ¿no?
Se dice que con una dopamina más de 5, o dobutamina o epinefrina, ¿no? Cualquiera de estas dosis, ¿no? Y el otro criterio de disfunción cardiovascular es que es el ver hipoperfundido, ¿no? Con los siguientes criterios, ¿no? Acidosis metabólica inexplicable, un déficit mayor de 5, un aumento del lactato arterial más de 2 veces del límite superior, ¿no? Oliguria, menor de 0.5 por kilo hora, llenado capilar prolongado, ¿no? Y la diferencia de temperaturas. Entonces, si nos damos cuenta del shock séptico, lo primero es ver que es lo que no responde a los bolos y debido a una disfunción cardiovascular, ¿no? En cuanto a la clasificación, según su fisiopatología, se han dividido frío o caliente, según la progresión, compensado, descompensado y irreversible, y según la respuesta al manejo, ¿no? Si es refractario, si es resistente, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la presentación shock caliente o shock frío, el shock caliente está más relacionado a los adultos y adolescentes, ¿no? Y a niños pediátricos, ¿no? Y el shock frío sí está relacionado con nuestros pacientes neonatos. En el shock frío, lo que vamos a encontrar es una resistencia vascular sistémica incrementada y un gasto cardíaco disminuido, ¿no? Entonces, es lo que se evidencia en lo característico del shock frío en los recién nacidos, ¿no? A esto se asocia, a esta alteración hemodinámica, tenemos que tener en cuenta varios factores, ¿no? Que puedan involucrar a esta descompensación, ¿no? Muchos de los recién nacidos pueden tener ductus persistente. Otros factores que pueden influenciar en la alteración hemodinámica es la asfixia perinatal, la hipertensión pulmonar persistente, también las características peculiares, las peculiaridades del recién nacido, ¿no? Inmadurez del cardiomicidio, del tejido del miocardio, ¿no? Estructuralmente, y la función de ellos está inmaduro, la limitada capacidad de responder a volúmenes y a la contractilidad, también la alteración que se da de la circulación, tanto fetal a la neonatal, ¿no? También hay limitación, ¿no? del mismo para responder a volúmenes, a cargas de volúmenes durante la resucitación. También en estos bebés también tenemos que ver sobre todo la parte de la insuficiencia renal transitoria que se puede presentar. Entonces, como vemos, no solamente hay varios factores involucrados para que el bebé puedan entrar a un shock. Hablamos de la clínica de shock caliente. Como les he mencionado, no es característico de los neonatos, son más característicos de bebés lactantes, más pediátricos, ¿no? Pero ellos se caracterizan por un gasto cardíaco alto, una resistencia baja, donde normalmente los vamos a ver que son unos pacientes con una piel todavía caliente, pulsos saltones, llenado de capilares en menor de 2 segundos, puede haber taquicardia, orina disminuida, trastorno del sueño, también puede haber hipotensión, ¿no? En el shock frío, que es lo característico de nuestros neonatos, ¿no? Es lo característico de ellos, es que vamos a encontrar un gasto cardíaco bajo, una resistencia vascular alta. Entonces, al encontrar esas características, el paciente va a estar con una piel fría, reticulada, moteada, como vemos en la figura. Los pulsos van a ser débiles, el llenado capilar va a ser más de 3 segundos en ellos, va a haber la taquicardia, la oliguria, los trastornos sensorios, y ya casi la hipotensión es lo característico.
hay signos, los signos de baja perfusión, conforme el shock se va descompensando, se van haciendo más evidentes los signos de hipoperfusión, ¿no? En el sistema nervioso central vamos a ver ya cuando hay la hipoperfusión está instalada, ¿no? De un bebé inquieto, apático, o un bebé agitado, confuso, espuroso, hasta puede llegar al coma, ¿no? A un bebé en la parte respiratoria, un bebé que empieza con una taquimia, luego se encuentra hiperventilando, ¿no? A nivel metabólico, ¿no? Ya es un bebé que ya, cuando uno hace una gasometría, va a encontrar ya acidosis metabólica, ¿no? A nivel intestinal, empieza la distensión abdominal, ya en fases más avanzadas podemos ver lo que es un hilo, ¿no? Metabólico. A nivel renal, cuando se instala recién la mala perfusión, va a haber una disminución del volumen de orina y aumento de la densidad de la orina. Y conforme va aumentando la hipoperfusión, va viendo lo que es la oliguria y puede llegar a una fase anúrica, ¿no? La piel, como hemos visto en lo que es la transición de lo que es de la fase de compensación a la fase irreversible, los llenados capilares van a ser cada vez prolongados, que dicen más de 3 segundos, con extremidades frías, moteadas, ¿no? Los pulsos cada vez van a ser débiles. Y bueno, pues a nivel cardiovascular va a aumentar la frecuencia cardíaca, los pulsos, como os he mencionado, van a estar débiles y la presión arterial empieza a tener rango de lo que es hipotensión, ¿no? Son las características cuando ya va la fase del shock va avanzando y se va instalando y va afectando a cada uno de los órganos. Bueno, asimismo también hay una clasificación que se basa en la respuesta a la terapia, ¿no? Como hemos mencionado ya el de shock frío, shock caliente, también hay en cuanto a la respuesta a lo que es el shock refractario a los fluidos y a la resistencia de dopamina, ¿no? Cuando no responden a 60 mililitros por kilo en la primera hora o está con una infusión de dopamina de 10 microgramos kilo minuto, ¿no? Si cuando no hay respuesta pasamos a lo que es shock resistente a las catecolaminas, ¿no? Ahí va a ser, el shock persiste a pesar de la infusión que le damos de catecolaminas, ¿no? Ya sea epinefrina, non-epinefrina, y cuando no hay respuesta pasa a la siguiente clasificación, el shock refractario, ¿no? Que no hay respuesta a ningún inotrópico, vasopresor, vasodilatador, y ni a lo que es, y se le agrega lo que es a los agentes hormonales, ¿no? Entonces, el shock persiste a pesar de lo que uno le instala inotrópicos, supresores y corticoterapia. Bueno, los consensos publicados recientemente y lo que vamos a hablar para el manejo, en neonatos hay las 2 guías de NICE y la guía del Colegio Americano de Medicina de Cuidados Críticos, donde acá sí incluyen pues a los neonatos, ¿no? Y niños. Entonces, el manejo va a estar referido más a esta guía, ¿no? Y con esta guía se ha visto, si uno sigue los pasos, ha llegado a disminuir la mortalidad, ¿no? Entonces, en esta guía recomienda 5 paquetes principales que uno tiene que tener en cuenta, que es el reconocimiento, ¿no? Y luego la resucitación, la estabilización y lo que es ya el traslado del paciente, ¿no? Entonces vamos a ir parte mencionando.
Entonces, el Colegio Americano de Medicina y Cuidados Críticos proporciona pautas, tanto esta guía viene en 2002, también sacaron la guía en 2007, pero ya la actual se actualiza en el 2014 unas nuevas directrices clínicas para el apoyo del manejo hemodinámico del recién nacido, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar, esta guía nos va a hablar de los parámetros de la práctica clínica para el apoyo hemodinámico del shock séptico, tanto en pediatría y lo que nos corresponde a la parte neonatal. El reconocimiento y el manejo, como hemos hablado, son 5 paquetes. Primero nos habla de lo que es el reconocimiento. Acá lo que debemos primero es tener un protocolo cuando uno llega a un bebé de emergencia, tener ya instalado lo que se llama un protocolo y una guía y donde se va a monitorizar los signos vitales del recién nacido para poder diagnosticar, ¿no? Y nos habla de esto, de esta guía, que cuando nosotros vamos a sospechar de un shock séptico, ¿no? Cuando un recién nacido está con taquicardia, con distrés respiratorio, mala alimentación, disminución del tono, palidez, taquimia, diarrea y hay reducción de la perfusión, y sobre todo si este bebé tiene antecedentes maternos de poliomielitis o RPM, entonces hay una sospecha que este bebé está entrando en un shock séptico, ¿no? Idealmente nos recomienda el diagnóstico debe ser por signos clínicos, ¿no? Primero, la infección sospechosa manifestada por hipotermia, hipertermia y signos de mala perfusión, ¿no? Disminución del estado mental, ¿no? Alteración del sensorio, el llenado capilar en neonatos más de 3 segundos, los pulsos disminuidos, extremidades frías, moteadas, nos habla de un shock frío que está en vasoconstricción, un llenado capilar inmediato, un llenado capilar en menos de 2 segundos y pulsos periféricos saltones que está en vasodilatación, nos habla de un shock caliente, ¿no? La presión de pulsos amplios y disminuido y la disminución de la producción de orina, entonces menor de 1 milímetro por kilo hora, ¿no? La hipotensión no es necesaria para el diagnóstico, sin embargo nos confirma el shock, ¿no? Entonces, esta guía, lo primero que nosotros tenemos que hacer es el reconocimiento, ¿no? Conocer síntomas para poder tratar inmediatamente, ¿no? Y lo que nos menciona es que primero hay que ver la clínica del paciente. También hay ciertas situaciones especiales que a veces decimos que no es toda la clínica, todo no es sexy, ¿no? Puede ser que el paciente tenga un shock cardiogénico. A esto hay que examinar al paciente y si este está pues asociado a hepatomegalia, cianosis, soplo cardíaco, entonces este paciente es otro tipo de shock que está entrando, ¿no? También puede ser que tenga errores innatos de metabolismo o tenga una hipertensión del recién nacido. El segundo paquete nos habla de lo que es la reanimación, ¿no? En este punto, lo que tenemos que hacer es, en 15 minutos, ya una vez identificado ya al paciente, debemos contar ya con un acceso intravenoso, ¿no? Y dar fluidos, ¿no? Fluidos para poder sacarle el bebé del shock, ¿no? También realizar cultivos, ¿no? E instalar inmediatamente antibióticos, ¿ya? También, si no hay respuesta, inmediatamente instalar inmunotrópicos, ¿no? Y ver las respuestas a lo instalado, ¿no? Entonces,
Después de lo que es la etapa de reconocimiento viene la etapa de reanimación, donde uno tiene que inmediatamente encontrar, una vez diagnosticado un bebé, tenemos que encontrar una vía de acceso. Y las vías de acceso en los recién nacidos se recomiendan las vías centrales, ¿no? Pero esta guía, bueno, más lo menciona como la parte pediátrica, que ellos sí pueden buscar vías periféricas inmediatamente, ¿no? Y si no consiguen, bueno, instalar una vía intraósea, ¿no? Y lo que no recomienda es que esta vía intraósea sea así para recién nacidos prematuros, ¿no? Luego la etapa de la estabilización, ¿no? La etapa de la estabilización nos recomienda es monitorizar los parámetros ahí descritos, temperatura, pulsos, presión arterial, el café, la gasometría, los flujos. O sea, una vez que ya uno reconoce, hace la instalación de las vías, los volúmenes, hay que monitorizar los signos vitales, ¿no? Y los otros paquetes es trasladarlo a la UCI, ¿no? Entonces vamos a ir en el manejo. Una vez que uno reconoce que el bebé, el recién nacido está en shock, tenemos lo que llamamos la primera hora o la hora dorada, ¿no? Que es el manejo, es el ABC. Y el objetivo es mantener y restaurar una vía aérea, oxigenación y ventilación, también la circulación y el umbral de frecuencia normal, ¿no? Entonces, una vez que uno diagnostica, tenemos la hora dorada mantener lo que hemos mencionado y a la vez ir monitorizando, ¿no? Ir monitorizando la temperatura, el pulso, las presiones, las gasometrías, hacer el flujo, monitorizar el flujo urinario, glucosa, calcio, exámenes de rutina que se le puede hacer en el recién nacido, ¿no? Entonces dice que la primera hora va dirigido al ABC, que es lo más importante, ¿no? Y una vez que uno instala lo que es el ABC, entonces debe tener las metas que uno debe alcanzar, ¿no? Un buen llenado capilar, pulsos periféricos normales, extremidades calientes, el flujo urinario normal, el estado mental normal, ¿no? Las presiones, las concentraciones de glucosa, lactato, todo se va normalizando, ¿no? Lo que sí tenemos que decir que estos criterios de valores terapéuticos, estos puntos terapéuticos no se han instalado para los recién nacidos prematuros, ¿no? Sobre todo es para los recién nacidos anteriores, ¿no? Bueno, en este caso, como el paciente está en un shock, ¿no? Muchas veces la presión arterial no es confiable, entonces idealmente recomiendan un monitoreo invasivo, ¿no? Bueno, lo primero que cuando uno tiene a un recién nacido, diagnosticado un recién nacido, ¿no? Tenemos que reconocer los signos de mala perfusión, si está con cianosis, si está con distrés respiratorio, ¿no? Y pues estabilizar la vía aérea, ¿no? Según la guía que nos mantiene. Idealmente, como estos bebitos como estos recién nacidos están en shock, lo que recomiendan antes de intubarlos, en caso lo requieran, es primero expandir volúmenes, ¿no? Porque podría la intubación provocarle, por la descompensación, la hipotensión, en vez de ver mejoría, ¿no? Podría provocar un paro
paro cardiorrespiratorio, ¿no? Lo que recomienda es, antes de, si el bebé tiene mucha dificultad respiratoria, antes de intubarlo, hay que expandirlo, ¿no? Y evitar, pues, drogas que le puedan, sobre todo la pseudoanalgesia, ¿no? Entonces, el manejo, una vez que uno reconoce a un bebé chocado, un bebé con shock, lo que tenemos que, lo que nos recomienda la guía, pues, es el ABC, la vía aérea, ventilación, circulación, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta guía es que como primera elección es si un bebé está con una dificultad respiratoria, bueno, lo recomiendan oxígeno por cánula binasal o una cánula de alto flujo, pero en estos casos nosotros tenemos que ver el patrón respiratorio que está teniendo nuestro bebé. Pero en un recién nacido es difícil que nosotros demos un ampollo de oxígeno con cánula y con cánula de alto flujo, ¿no? Normalmente yo pienso que esa parte lo mencionan para los pacientes pediátricos, ¿no? Pero porque nuestros recién nacidos, cuando se tiene el diagnóstico de shock, inmediatamente pues se intuba, ¿no? Y la intubación y la ventilación, pues, tenemos que, y nos menciona también pre-evaluaciones, ¿no? Si incrementa la dificultad respiratoria, el esfuerzo respiratorio, hay una marcada hipoxemia, entonces, sí, bueno, ahí es instalar lo que es la intubación, ¿no? El otro punto es lo que es la circulación. En la circulación lo primero es que tenemos que tener accesos vasculares rápidos en nuestros recién nacidos. Siempre estamos, como nuestra primera elección es cateterizar, tener una vía, hacer un cateterismo umbilical, ¿no? Tanto arterial y venoso. Muchas veces sí podemos hacerlo, ¿no? Y si no es factible, ya vienen etapas más allá de una semana, bueno, la otra opción es ponerle una vía periférica. En este caso nosotros optamos por lo que es la vía central, es como un percutáneo, ¿no? En esta guía dice si no se encuentra una vía, un acceso vascular rápido, como son las vías periféricas, bueno, recomiendan pues la intraósea, ¿no? Que no es una vía preferida para nuestros recién nacidos, sobre todo nuestros prematuros. Sí, lo que también recomienda es evitar la analgesia, la sedación, porque por el mismo riesgo de la inestabilidad que está el bebé. Entonces podría, como les mencionaba, podría llevarnos a un fallo respiratorio, ¿no? Un paro, ¿no? Entonces, es lo que en la parte de a las primeras minutos hay que hacer. A los 5 minutos, si el bebé una vez ya encontrando las vías centrales, entonces lo que recomienda el tratamiento con fluidos, ¿no? Dar de 10 mililitros por kilo de cristaloides isotónicos o coloides, un máximo de 40 mililitros por kilo en la primera hora, ¿no? Otros recomiendan, dicen hasta 60, ¿no? Pero el objetivo es lograr una perfusión y una presión arterial normal, ¿no? Y cada vez que uno volea al bebé, que tenemos que reevaluar por el riesgo de sobrecargarle el volumen, ¿no? Y esta sobrecarga de volumen, pues, está asociada a mayor mortalidad. Entonces, ¿cómo podemos decir que el bebé está con una sobrecarga de volumen? Nos menciona de que podrían desarrollar hepatomegalia
aumento del trabajo respiratorio o tener una ganancia más del 10% de su peso, ¿no? También ahí recomienda corregir la hipoglicemia, la hipocalcemia, ya que los trastornos de glicemia, ya sea hipoglicemia y hiperglicemia, están más asociados a la más alta mortalidad, ¿no? También recomiendan a los 5 minutos iniciar cobertura antibiótica empírica, reevaluando dentro de las 48 a 72 horas, y uno debe guiarse. El cambio de cobertura se podría dar por los cultivos, ¿no? Y la respuesta clínica del recién nacido. Si no hay respuesta a los fluidos, estamos entrando antes de entrar al otro tipo de shock, la fluidoterapia también, cuando uno lo recomienda el ingreso de la infusión del bolo entre 30 a 60 minutos, ¿no? Sobre todo en los recién nacidos prematuros, porque si la infusión es muy rápida en estos bebés, podrían estar asociados a lo que es a la hemorragia intraventricular, ¿no? O si tiene un ductus, podríamos provocar un ductus con repercusión hemodinámica, y también puede estar asociado a lo que es a la displasia. Entonces, lo que recomiendan es no más de un bolo en los recién nacidos prematuros, ¿no? Y si no hay respuesta, inmediatamente instalar un medicamento vasoactivo. A los 15 minutos, si no hay respuesta, estamos a lo que es la expansión de volumen. Estamos entrando en lo que es la siguiente indicación, es la infusión de vasopresores, ¿no? Entonces, lo que recomiendan es iniciar dopamina a dosis dosis baja, de 10 microgramos kilo minuto, y dobutamina hablan de 20 microgramos kilo minuto, ¿no? Hablar de la dopamina, la dopamina es un precursor natural de la epinefrina y norepinefrina, que tiene acción dopaminérgica y alfa-beta-adrenérgica, ¿no? Tanto vascular como cardíaca, como vemos en esta lámina, ¿no? Y la dosis es dependiente, ¿no? Entonces, la dosis dependiente, 2 a 4 microgramos kilo minuto, tiene más un efecto de vasodilatador periférico. De 5 a 10 microgramos tiene un efecto más inotrópico y cronotrópico, y más de 10 tiene un efecto de vasoconstricción sistémica y pulmonar. El beneficio de la dopamina en el shock séptico es aumentar la contractilidad miocárdica. También aumenta la presión arterial media a dosis altas, ¿no? Como también la resistencia vascular sistémica. Tener mucho cuidado las dosis altas, lo que recomiendan no más de 10 microgramos kilo minuto. La dopamina es droga de primera línea en pacientes neonatales en shock séptico, ¿ya? Para el manejo se recomienda una dosis de 5 a 10 microgramos kilo minuto, y ir ajustando según los efectos de la respuesta, ¿no? De cada recién nacido. Y generalmente se va incrementando de 2.5 microgramos kilo minuto cada 10-15 minutos, ¿no? Tener cuidado con lo que es la dopamina, porque tiene a tener también vasoconstricción pulmonar, ¿no? Entonces, tiene, además de aumentar la resistencia vascular periférica a nivel pulmonar y a nivel sistémico, ¿no? Entonces, sobre todo en dosis altas, ¿no? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Valverde y colaboradores encontraron que los prematuros con más de 10 microgramos kilo minuto de dopamina
habían reducido habían reducido la liberación de hormonas, ¿no? Diagnosticando. Por eso que un bebé cuando está con apoyo inotrópico, un bebé chocado que está con apoyo inotrópico, no se debería realizarse ningún tamizaje en cuanto a lo que es para lo que es tiroides, ¿no? Y sobre todo el hipotiroidismo por el efecto que trae la dopamina en cuanto a lo que es la alteración de las hormonas tiroideas, ¿no? En cuanto a la dobutamina, es una catecolamina sintética con acción directa sobre los receptores también alfa y beta, sin liberación de norepinefrina, ¿no? También son dosis dependientes, ¿no? A dosis bajas no tiene efecto hemodinámico ni cardíaco, ¿no? Entonces, esas dosis bajas dicen que en menor de 5 microgramos por kilo minuto de butamina no hay efecto, no tenemos ningún efecto hemodinámico, y no es recomendable darle a dosis muy bajas si nosotros tenemos un paciente en shock séptico, ¿no? Eso no quiere decir que no le vamos a dar, sino que un paciente con shock séptico no puede estar recibiendo dosis menos de 5, ¿no? Los efectos cardioreceptores en los beta 1 y beta 2 aumenta la contractilidad y la frecuencia del miocardio y a nivel beta vascular aumenta la vasodilatación vascular periférica. Su beneficio, bueno, es en la contractilidad miocárdica, ¿no? Y tiene una limitación también, tiene bajar la resistencia vascular sistémica. Entonces, es la droga de elección en el shock séptico por disfunción miocárdica y alta resistencia periférica, ¿no? En el recién nacido, en un recién nacido, ya con una dopamina instalada más de 9 microgramos kilo minuto, podríamos estar ya agregando nosotros dobutamina, ¿no? Que ayudaría a la acción en la mejoría de lo que es el inotropismo y lo que es la resistencia vascular periférica. En el prematuro mejora el flujo sanguíneo sistémico evaluado por ecografía, sin embargo, no es superior a la dopamina para revertir la hipotensión por shock séptico. Quiere decir que un recién nacido prematuro, si bien tiene bajo gasto cardíaco, entonces podríamos dar se puede manejar en una instancia con dobutamina, pero la dobutamina no es del medicamento de elección para mejorar la hipotensión. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que sí es la dopamina es el medicamento indicado para mejorar la hipotensión en el shock séptico. En dosis altas, la dobutamina puede aumentar la demanda miocárdica de oxígeno debido al estímulo energético, ¿no? A veces también a dosis alta, muy alta, entonces tiende a consumir más oxígeno, entonces de lo que en el shock séptico pues está bajo, ¿no? La dobutamina también tiene acciones cronotrópicas y su efecto pues, puede provocar taquicardias severas, ¿no? Que puede conducir a una disminución del gasto cardíaco y esto se corrige bajando la dosis. Bueno, después instalamos lo que es la dopamina y la dobutamina en lo que es el shock refractario a fluidos. Luego entramos, si no hay respuesta a la expansión de volumen, a la dopamina, a la dobutamina, la resistencia el shock resistente a lo que es dopamina y refractario a los fluidos, el siguiente paso es instalar lo que es la epinefrina, ¿no? Recomiendan una dosis de 0.5 a 0.3 microgramos kilo minuto, ¿no?
Más allá de la primera hora, en caso de shock persistente, a pesar de la dopa y la dobutamina, se puede infundir epinefrina, la dosis hablada, para restablecer la presión arterial, ¿no? Si no hay respuesta con la expansión, con la dopamina, dobutamina, el siguiente paso es instalar una catecolamina, que es la epinefrina a dosis indicada, de 0.5 a 0.3 para mejorar la perfusión, ¿no? La epinefrina es una catecolamina endógena que estimula los receptores alfa y beta adrenérgicos. Como vemos acá en esta gráfica, el efecto receptor beta 1 tiene un efecto inotrópico a nivel, con el receptor alfa tiene un efecto cronotrópico, es a nivel cardíaco, y a nivel vascular la epinefrina actúa sobre los beta 2 provocando vasodilatador, es un vasodilatador sistémico y pulmonar a dosis bajas, ¿no? Entonces, si nosotros, el paciente está chocado y sabemos que la epinefrina es un potente vasoconstrictor, pero a dosis bajas podemos tener el efecto de vasodilatador sistémico y pulmonar y a la vez efecto inotrópico y cronotrópico, ¿no? La dosis baja es de 0.03 microgramos kilo minuto. Y ya si queremos un efecto de vasoconstrictor sistémico y pulmonar, entonces la dosis alta es considerada 0.1 microgramos kilo minuto, ¿no? La indicación está dada para un shock refractario a la primera línea de tratamiento, ¿no? A la primera línea de volumen, dopamina, dobutamina, lo que se recomienda la dosis de 0.05 a 0.3 microgramos kilo minuto. Es una droga de segunda elección en pacientes shock séptico. Entonces, la primera, para mejorar la perfusión en caso de una incontención, es la dopamina. La segunda le podríamos dar, se le da, nos indica agregar adrenalina, ¿no? La dosis baja de epinefrina se encontró se encontró tan efectivo como la dosis baja moderada de dopamina, ¿no? Para aumentar la presión, el volumen sanguíneo cerebral y la entrega de oxígeno cerebral. ¿No? Los efectos adversos pues, aumenta la resistencia vascular periférica que conducen a una reducción de gasto cardíaco y de perfusión, hipertensión, taquicardia, ¿no? Pero eso es cuando damos una dosis muy alta. Bueno, después, más allá de la hora dorada, viene la estabilización y la monitorización ya de las variables hemodinámicas, ¿no? Entonces, más allá de la hora, el objetivo es tener una buena perfusión normal, con buen llenado capilar, menor de 2 segundos, una frecuencia cardíaca normal, también uno habla de una presión de perfusión normal, ¿no? Esto lo está relacionando con la presión venosa central, ¿no? También un índice cardíaco mayor de 3.3 y menor de 6 litros por minuto por cuadrado, y una saturación venosa central de oxígeno más del 70%, ¿no? Entonces, esto es más allá, ya esto es con ayuda ecográfica, ¿no? Igual también tiene sus objetivos, más allá, es un buen llenado capilar, los pulsos sin diferenciación, tanto periféricas y centrales, las extremidades calientes, flujo urinario, el estado mental, la presión normal, la normalización de la glucosa, la diferenciación de la saturación, ¿no? La saturación que se llama 95, encontrar una saturación venosa de oxígeno mayor de 70, un índice cardíaco más de 3, un INR normal, una brecha iónica normal, entonces eso es con la estabilización más allá de la hora, ¿no? El siguiente paso es cuando es resistente a las catecolaminas, ¿no? Nuestra meta entonces es tener una presión de perfusión normal,
donde monitorizan la presión arterial media y la presión venosa central. También la saturación venosa central de oxígeno, que sea mayor de 70, el flujo de la vena cava superior, que sea más de 40 mililitros por kilo minuto, y el índice cardíaco más de mayor de 3.3 litros por minuto. Esa es la meta cuando hay un shock resistente y hay que ver en qué tipo de shock estamos, ¿no? Entonces, si ya estamos con el apoyo inotrópico de catecolaminas, entonces si no hay respuesta, entonces nosotros tenemos que ver en qué tipo de shock nos encontramos, ¿no? Y monitorizando, para eso tenemos que monitorizar los parámetros mencionados, ¿no? Entonces, nos hablan de un shock frío con una presión normal y una función del ventrículo izquierdo pobre, ¿no? Entonces, cuando se diagnostica un shock frío con disfunción del ventrículo izquierdo, la saturación venosa está menos de 70, la hemoglobina está más de 12, el flujo sanguíneo, el flujo de la vena cava superior está más de 40 y el índice está más de 3. Entonces, lo que recomiendan acá es la administración de vasodilatadores, ¿no? Vasodilatadores. Ya a este bebé hay que darle lo que es lo que recomienda es dar vasodilatadores como es la milrinone, ¿no? Ya bebé asociado a expansión de volumen. El otro mecanismo, el otro tipo de shock, que si no hay respuesta, también hay que diferenciar si estamos en un shock frío, ¿no? Asociado a una disfunción del ventrículo derecho, ¿no? También se diagnostica también cuando los parámetros de saturación venosa de oxígeno central están menos de 70, el flujo de la vena cava superior está menos 40 y el índice cardíaco está en 1.3 litros por minuto, ¿no? Bueno, lo que recomiendan acá es instalar, como está asociada a una hipertensión pulmonar, lo que recomiendan es dar óxido nítrico, ¿no? Y asociarle también con milrinone. Y el otro tipo de shock que uno tiene que diagnosticar es resistente a catecolaminas si estamos en un shock caliente con una presión sanguínea baja, ¿no? Entonces, después de darle volumen y estar con norepinefrina, podría, si no hay respuesta al volumen ni a lo que es la norepinefrina, podríamos asociarle a la vasopresina, angiotensina, ¿no? En este caso, para diagnosticar este shock, la saturación venosa de oxígeno está más de 70, el flujo también está dentro del valor aceptable, el índice también cardíaco está dentro de 3.3 y está con apoyo inotrópico, ¿no? O sea, cuando estamos con los índices dentro de valores normales y apoyo de inotrópico, pero no se revierte, estaríamos hablando de un shock caliente con presión normal y lo que recomendarían es agregarle lo que es vasopresina, terlipresina, ¿no? O angiotensina. Bueno, la norepinefrina también es una catecolamina endógena que activa los receptores alfa y beta 1, ¿no? Y su efecto en alfa va a provocar vasoconstricción y los receptores beta aumentan la contractilidad, ¿no? Tiene mayor vasoconstricción sistémica que pulmonar y
Su acción es incrementar también la contractilidad del miocardio, la presión arterial, la resistencia vascular sistémica y la perfusión. Pero es una droga no utilizada en los pacientes neonatos porque, como hemos hablado, en ellos normalmente el tipo de shock que se presenta en nuestro bebé son shock vasoconstricción, ¿no? En cambio, la norepinefrina está indicada en shock caliente, que es un vasodilatador que normalmente se da en pacientes pediátricos. Cuando ya no hay respuesta al tratamiento instalado, hablamos de un shock refractario, lo que acá hay que descartar otras morbilidades que requieran otro tipo de tratamiento, como son el neumotórax, la infusión pericárdica, insuficiencias suprarrenales, ¿no? Alteraciones hormonales, tiroideos, ¿no? O que estamos con otra patología de un ductus con repercusión hemodinámica, ¿no? Entonces, si se corrige la patología encontrada, entonces podríamos dar tratamiento, pero si no, hablaríamos de un shock refractario a todo y, bueno, entraríamos a lo que es ECMO, y el ECMO se ha visto que hay una buena supervivencia de un 80%, ¿no? El mirrinone, hablar un poquito, es un inotrópico, es un inodilatador, es un lucitrópico, ¿no? Está indicada sobre todo en pacientes pediátricos con alta resistencia vascular, ¿no? Malifunción ventricular, pero con presión arterial normal, ¿no? Bueno, tenemos también otro medicamento, el levosimendan, ¿no? Que es un sensibilizador del calcio y que mejora la contractilidad del miocardio sin aumentar el consumo de oxígeno, ¿no? Y lo que hablamos también, una última opción, hablaban de la vasopresina, que también se podría indicar, pero que se podría indicar en un shock vasodilatador resistente a catecolaminas, pero en la neonatología aún no hay, está muy restringido, no hay de momento estudios, hay estudios, pero que realmente no es una droga indicada como primera opción en lo que es el tratamiento del shock, ¿no? Podría ser una alternativa. Después, un análogo de la vasopresina, hablaban de la terlipresina también, ¿no? Y bueno, por último, hablaban también de lo que es, si no hay respuesta a las catecolaminas, también tendríamos lo que es la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Dado en el shock séptico, también se instala lo que es una insuficiencia suprarrenal, ya sea relativa, absoluta, pero en esto la hidrocortisona lo que haría es mejorar la sensibilidad de las paredes de los vasos a las catecolaminas circulantes o a los fármacos vasoactivos exógenos, ¿no? Inhibiendo la expresión del proceso inflamatorio del shock, ¿no? No está indicada en la fase inicial, pero sí en un shock resistente a catecolaminas y a vasopresinas, ¿no? Es una droga que se le indica, algunos hablan de 1 a 2 microgramos kilo y luego continuar a una dosis de 4, otros hablan de 1 a 2 por kilo dosis cada 8 o 6 horas, al menos por una semana o a la resolución del cuadro, ¿no? Y se va disminuyendo gradualmente, ¿no? Es una droga que uno emplea cuando estamos con dosis altas de drogas vasoactivas, ¿no? La respuesta no es inmediata, hablan algunos de 6 a 8 horas, otros 24 a 48 horas de inicio del tratamiento, ¿no? El recién nacido séptico puede desarrollar, como hemos dicho, insuficiencia suprarrenal relativa, manifestando bajas dosis de cortisol, ¿no? Los efectos sí podrían ocasionar hiperglicemia, irritación gástrica, retención de fluidos,
¿no? Inhibición de la función inmunitaria. Bueno, entonces en general los fármacos cardiovasculares, como hemos visto, la mayoría son estudiados en pacientes adultos y pediátricos. Cuando tengamos un gasto cardíaco bajo que contribuye al shock, se va a usar un soporte inotrópico. Si la resistencia vascular está alta, que contribuye a bajo gasto cardíaco, daremos no solamente soporte inotrópico, también un vasodilatador, pero si la resistencia está baja y la resistencia está baja, no, se usaría vasopresores, pero si esta resistencia está baja, asociada a un bajo gasto cardíaco, podríamos dar un soporte inotrópico, ¿no? Bueno, el shock en los recién nacidos, como hemos visto, el shock por sí solo no es único, es mixto, podría venir con un shock séptico, a la vez hay falla multiorgánicas, ¿no? Entonces son de diferentes etiologías, el diagnóstico temprano es la clave del manejo, lo que hay que, la evaluación clínica del estado hemodinámico en los recién nacidos es subjetiva y inexacta, por eso actualmente ya hay exámenes que, guiados por ecocardio, ¿no? Exámenes que nos pueden ayudar también, el NIRS, que ayudan también a ver la mala perfusión tisular, ¿no? Periférica, ¿no? La determinación y la adecuación del bienestar circulatorio general sigue siendo predominantemente subjetiva y no hay sistemas de conducción clínica validadas disponibles, ¿no? A pesar de que tiene muchas limitaciones, la presión arterial media sigue siendo el marcador más utilizado para el compromiso circulatorio, ¿no? Y como hemos dicho, la ecocardiografía representa una herramienta objetiva para ayudar a la evaluación del shock en el recién nacido. Gracias, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Ana López Vázquez, especialista en pediatría, subespecialista en neonatología del área de cuidados críticos de neonatología del Hospital Nacional Docente Baños San Bartolomé. Agradecemos a todos los participantes que han estado también presentes en la telecapacitación. Agradecemos también sus preguntas. Doctor, nos estaban preguntando con respecto a la identificación temprana del shock séptico neonatal. Nos preguntaban cuáles son los principales factores de riesgo de estos niños que entran en un shock séptico. Bueno, lo primero tenemos que tener en cuenta qué factor prenatal viene del recién nacido, y lo que se han asociado más a los factores de riesgo en shock séptico son los prematuros, ¿no? Hijos de madre con corionitis o RPM prolongados, ¿no? También, lamentablemente, en nuestro país todavía no hacen lo que es el profilaxis de tratamiento a las madres con colonización de los estreptococos beta. Entonces también las madres que son colonizadoras con DIAN también están relacionadas dentro de sus hijos, dentro de este esquema. Los extremadamente bajo peso, ¿no? Son los que más están relacionados a hacer los problemas de shock séptico, ¿no? Importantísimo. Y doctor, también nos estaban preguntando con respecto en el momento de actuar ante el shock séptico, cuando se administran líquidos, cuando se administran dopamina, etcétera, ¿cuánto tiempo esperamos a esperar si está respondiendo nuestro neonato al tratamiento? Claro, es que el tratamiento, como ves la guía, más o menos cada 15 minutos uno tiene que ir evaluando la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, cuando uno ya hace el diagnóstico del shock séptico y está la primera carga del bolo, porque es lo primero que se debe dar, ¿no? Pero sabemos que no solamente el shock séptico
no solamente el shock séptico está acompañado por un solo tipo de shock. Normalmente este bebé, el shock es mixto, ¿no? Entonces, la respuesta debe ser inmediata, ¿no? O sea, esperar más o menos, como dicen las guías, las respuestas, uno transfunde un bolo de 30 a 60 minutos y nosotros a los 15 minutos ya tenemos que ver respuestas, ¿no? Bien, importantísimo. Y la otra pregunta que nos hacían es sobre el shock séptico caliente versus el shock séptico frío. Nos preguntaban en este caso sobre las diferencias que hay en uno del otro y cuál es el que tiene mayor prevalencia. Lo que pasa es lo que nosotros tenemos que diferenciar es que en neo los signos de shock caliente no se van a evidenciar. Es muy sutil, a pesar de los mecanismos de respuesta, de compensación que hace el neonato. A veces es difícil diagnosticar, no lo vemos, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente ya lo diagnosticamos ya en la fase de shock frío, ¿no? La diferenciación es, pues, un bebé, como le digo, sutilmente es un bebé aparentemente con una leve perfusión, mala perfusión, pero el llenado todavía está en menor de 2 segundos, todavía el bebé por ahí, están disminuyendo el flujo urinario. La hipotensión rara vez lo encontramos, ¿no? El bebé, pero sí hay unas taquicardias. O sea, sutilmente no lo podemos mucho diferenciar. Lamentablemente, siempre estamos diagnosticando en fases tardías. Ya el bebé, ya oligúrico, ya el bebé, a pesar de que nosotros estamos continuamente en contacto con esos pacientes, a veces la variación también tenemos que tener en cuenta que la enfermería utilice un buen manguito para la presión, el taquicardia, ver qué es lo que está pasando con ese bebé, que la taquicardia podría ser por otros síntomas más no solo de infección, sino puede ser por dolor, hambre, pero muchas veces un bebé taquicárdico sí tiene que pensar que este bebé posiblemente puede estar haciendo un cuadro de sepsis, ¿no? Entonces, diferenciar en shock séptico y frío no lo podemos, en la parte neonatal es rápido, o sea, el shock caliente es muy rápido, lo que se instala más rápido es el shock frío, ¿no? En minutos será lo que es la parte del shock séptico, a pesar de que el mecanismo compensatorio, pero lo que sí vas a encontrarlo ya son en shock frío, ¿no? Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Ana María López Vázquez. Doctor, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy. Muy bien, lo primero pues es, primero que tenemos que tener en cuenta, tener cada hospital que cuenta con cuidados intensivos, tiene que tener primero su guía y sus protocolos, ¿no? Segundo, diagnosticar, como les digo, rápidamente a un bebé que tiene síntomas de sepsis, porque hemos visto que rápidamente ellos pueden evolucionar a un shock y pues y de esta manera nosotros podríamos ayudar a referir, ¿no? Rápidamente, y que este bebé pues no pierda la vida en el lugar donde se encuentre, y si tenemos un lugar donde enviarlo, para que pueda ser tratado y monitorizado, ¿no? Entonces, lo importante es que un recién nacido se descompensa rápidamente si no actuamos rápido.
Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora Ana María López Vázquez, especialista en pediatría, subespecialista en neonatología del área de cuidados críticos de neonatales del Hospital Nacional Docente Mario San Bartolomé. Doctora, agradecerle, también están agradeciendo en el chat, le esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, doctora, y felicitaciones a todo el equipo del Hospital Nacional Docente Madriño San Bartolomé. A todos los participantes, recordarles, esta telecapacitación se encuentra disponible en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información. Muchísimas gracias, hasta la próxima.